Buenas tardes, Miguel, ¿me oyes? Lo escuchamos, Vic. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes tengan todas las personas presentes. Soy el licenciado Alberto Orozco Renero. Voy a estar en representación del licenciado Anselmo Santo Mendoza Morales, secretario ejecutivo de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal en el Estado, en el curso de los derechos humanos específico de niños, niñas y adolescentes, el cual será impartido por el magistrado Santiago Altamirano Escalante, quien tiene los conocimientos y una amplia experiencia en el tema. Él es licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Ciencias, Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración Pública, Universidad Anáhuac Mayat, maestro en el sistema acusatorio y oral, Colegio de Estudios Universitarios del Mayat, mediador con enfoque restaurativo, Instituto de Mediación de México, diplomado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, diplomado en Derecho Penal e Investigación Ministerial, diplomado en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, magistrado especializado en Justicia para Adolescentes del Poder Judicial en Yucatán, subprocurador especializado en Justicia para Adolescentes, juez calificador, Ayuntamiento de Solidaridad Quintana Roo, técnico judicial, Sala Penal del Poder Judicial de Yucatán, magistrado del Consejo Tutelar para Menores Infractores, creador y fundador del programa preventivo de tratamiento Coraza Juvenil, creador y fundador del programa Divulgación y Prevención Debes Saber. Antes de iniciar, les pido a todos los participantes tener su cámara encendida en todo momento, así como contar con su nombre completo en usuario de Zoom para las constancias. De igual manera, la dinámica será la siguiente. Al término del curso, se podrán hacer las preguntas o comentarios. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida y el uso de la voz al magistrado Santiago Altamirano Escalante. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco de antemano encontrarme hoy de manera virtual con ustedes. No es primera vez que tengo la dicha y el honor de tener este encuentro con operadores del sistema acusatorio oral y en específico del sistema de justicia penal para adolescentes. Y siempre resulta satisfactorio el poder ir compartiendo todo aquello que de la operación de la propia norma especializada y las normas específicas nos permiten compartir con quienes están tanto interesados de manera directa, con independencia de encontrarse o no en el sistema, pero sobre todo más aún con ustedes que finalmente se encuentran siempre al frente de las instituciones que se encargan de los temas de niñas, niños y adolescentes. Le agradezco la unidad de consolidación del gobierno de Baja California Sur. Por supuesto, no dejo de mencionar a la licenciada Erika Camacho, que ha tenido siempre hacerme la distinción de verme con ustedes. El título de la conferencia que hoy tendré con ustedes ha salido a raíz precisamente de la operación en específico del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Este sistema, que es un sistema diferenciado del ámbito penal de los adultos, representa hoy en día uno de los grandes retos en todo el territorio nacional, en virtud precisamente de que, sobre todo en la zona norte del país, se ha convertido a este grupo etario en un semillero precisamente para que la delincuencia organizada tenga la forma y la manera de incrementar
en sus filas la participación de personas que tienen un trato distinto al trato que tienen los adultos. Sin embargo, el contenido tan rico y tan extenso en derechos que en este caso aplican a la justicia penal para adolescentes, tuvo un punto de partida. Y este punto de partida pues, nos ha llevado en el transcurso del tiempo a encontrarnos precisamente en las condiciones jurídicas en las que hoy finalmente operamos y que nos debe de obligar y nos debe finalmente de responsabilizar de todas aquellas decisiones que tomemos en temas de niños, niños, adolescentes, no solamente en el ámbito penal. Para ello, me voy a permitir abordar el tema yendo de manera escalonada, tocando 4 puntos. Estos 4 puntos servirán de referencia para no perdernos en este monólogo, en virtud precisamente de que quien tiene hoy el honor de hablar sobre el tema seré yo, y que, como ya se les explicó, al finalizar los comentarios relacionados con el título de este diálogo, podrán ustedes hacer las preguntas que ustedes consideren para poder ampliar, aclarar o también, ¿por qué no?, enriquecer la visión y la propuesta, porque en eso se convierte el título de la conferencia, la propuesta del contenido de este tema. Y los puntos que serán referencia, en primer lugar, hablaremos un poco acerca de los derechos humanos en general. No nos adentraremos en particularidades, pero sí haremos precisamente la mención para irnos dirigiendo al punto final, que el punto final, pues bueno, como dije, será hacerles del conocimiento a ustedes el por qué la denominación del título de esta conferencia. El segundo punto que tocaremos será la clasificación de los instrumentos internacionales. Pocas veces tenemos la curiosidad, en virtud de la inercia, de la actividad que desempeñamos, de adentrarnos a tener con claridad las razones por las cuales algunos instrumentos tienen una denominación y otros instrumentos tienen otra denominación. Otro apartado, pues, tiene que ver precisamente con aquellos instrumentos que se vuelven vinculantes y aquellos que simplemente son referentes. Entonces, hablaremos un poco acerca de los instrumentos internacionales. De ahí abordaremos el camino por medio del cual yo fui diseñando una conclusión precisamente en primer término de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Haremos referencia a las normas específicas de carácter internacional que contienen derechos de niñas, niños y adolescentes. Para finalmente cerrar abordando el contenido del artículo 18 en 3 propuestas. Una de ellas, el contexto copiado tal cual de la Constitución, que hasta el día de hoy, de hecho lo acabo de pasar a un Word, que eso es la forma en que se los presentaré, y que tiene precisamente las fechas en cada párrafo acerca de cuáles han sido las últimas reformas con respecto a ellos. La segunda propuesta de este propio artículo 18 es hablar un poco del contenido de los párrafos relativos al tema de la justicia penal para adolescentes. Y cerraremos con una tercera propuesta que tiene que ver precisamente con esto que yo estoy denominando derechos humanos específicos y cuya propuesta, humilde propuesta, pues tiene que ver con la existencia
en el ámbito penal derivado de la política criminal del Estado mexicano de iniciar en el 2005 con la reforma al 18 de un escenario en donde toda persona puede encontrarse en la posibilidad de ejecutar o participar en un hecho delictivo, y que para el caso del título de este tema de conferencia, pues aquí lo más importante son efectivamente, como lo son para adultos, los derechos humanos, agregando a este grupo etario, que en general denominaré menores de edad, por el hecho de que se encuentran tanto los de menos de 12 como aquellos que tienen 12 a menos de 18, y que son precisamente este listado de instrumentos internacionales los que vienen a incorporarse a lo que yo estoy denominando el cuerpo normativo del ámbito de los derechos humanos específicos. Y con ello cerraremos hablando un poco precisamente para clarificar el por qué para los menores de edad también aplican los derechos humanos, que se les aplica a toda persona, derivado del contenido del artículo primero constitucional en sus párrafos primero y último párrafo. Daremos inicio precisamente con el tema de los derechos específicos, planteando, si me apoyan nada más confirmando si se ve de manera adecuada la diapositiva. Muchas gracias. No. Hablando, como dije, de los derechos humanos. Y los derechos humanos que han sido el instrumento que de una u otra manera acordaron las distintas naciones integradas en aquel inicio de un ente de carácter internacional que por un tiempo fue denominado Sociedad de las Naciones, y que al término de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en lo que hoy conocemos como ONU, es finalmente quien, una vez concluido este acontecimiento, pues emite lo que conocemos como derechos humanos, que están contenidos precisamente en la norma de carácter internacional, y que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Pero qué son los derechos humanos? Los derechos humanos pues no son otra cosa que una serie de compromisos precisamente para la salvaguarda y protección de los derechos de toda persona, y que son precisamente el resultado de los acuerdos entre las distintas naciones, y que su intención siempre fue, desde su promulgación, a una ampliación permanente que vaya cada vez abarcando todo aquello que pueda salvaguardar la dignidad de toda persona. ¿Qué ha sucedido en Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica poco a poco pues ha generado dentro de su norma de carácter internacional, la norma suprema de carácter internacional, que nosotros también hemos estado conociendo acerca de las determinaciones a través de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia con respecto a la supremacía de las normas, y que pues para el caso del Estado mexicano se encuentran en igualdad de circunstancias, tanto la norma de carácter nacional como aquellas que devienen precisamente de los compromisos adquiridos en el ámbito internacional, y que en el caso del Estado mexicano yo no solamente haría referencia a las reformas del 2008 y del 2011, sino por supuesto diría con total respeto y con suma prudencia, desde mi humilde opinión, esta transformación en materia de derechos humanos aconteció desde el año 2005 con la reforma al artículo 18 constitucional en materia de niñas, niños y adolescentes.
¿Cuál es finalmente la intención? Pues bueno, tener los estándares necesarios precisamente para que todos aquellos que nos encontremos operando de distintas formas en las distintas materias tengamos esta responsabilidad primordial que nos permita dar cumplimiento a la finalidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para que en todo caso aquellas instituciones de carácter internacional solamente de manera subsidiaria o con total excepcionalidad participen en la toma de decisiones de aquellos asuntos que tengan que ver con derechos humanos y que no sean resueltos precisamente por las instituciones que se han adherido y que han hecho los compromisos derivados precisamente de los convenios firmados en el marco de las asambleas que se llevan a cabo en la Organización de Naciones Unidas. Los derechos humanos representan finalmente, pues, lo que hoy con tanto ahínco buscamos y que participamos precisamente para generar y tener un estado democrático en donde precisamente el ambiente resultado de la aplicación de las normas resulte primordial la aplicación de los derechos humanos con la única finalidad, pues de salvaguardar el bienestar de la persona humana y que, como dije hace unos momentos, en el caso del Estado mexicano, pues bueno, hemos estado avanzando hacia ese punto y que no es otra cosa que es un bloque de constitucionalidad con precisamente el acompañamiento de aquellos instrumentos de carácter internacional, de los que pues ya somos como Estado parte y que adquirimos el compromiso de pues dar cumplimiento a estos puntos específicos de los diversos instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Como dije, pues ya estaremos entrando al segundo punto. Y el segundo punto, después de ver un poco acerca de los derechos humanos, pues es hablar acerca de lo que yo hacía referencia con respecto a la denominación de los instrumentos y que en algunos casos escuchamos acerca de declaraciones, en otros casos hablamos acerca de convenciones y que inclusive para el caso específico, como ejemplo del cumplimiento del contenido de la Convención de los Derechos del Niño, tenemos un comité internacional que se encarga precisamente de la vigilancia del contenido y cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Las declaraciones son, en todo caso, daría yo de ejemplo en el tema de derechos de niños, niños y adolescentes, pues la declaración de los niños, conocida como Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que son instrumentos, como lo planteo en la diapositiva, acuerdos derivados precisamente en la actualidad de la Asamblea General de Naciones Unidas y que en su emisión jurídicamente no tienen la obligación vinculante, pero que se convierte en todo caso en instrumentos que contienen una serie de principios que vienen a regir la materia y el tema del que hablan. Como lo es, seguiré dando el ejemplo de la Declaración de los Derechos del Niño, pues aquellos principios que inclusive hoy encontramos en nuestra Constitución. Diferente es el esquema contenido en las convenciones, en donde derivado de los acuerdos, que no se convierte en un documento expuesto dentro de la asamblea, sino que es un documento que se acuerda
en la Asamblea, y este acuerdo es precisamente del diálogo, de la conversación, el debate, de los aspectos que se plantean, y que en todo caso el ejemplo sería precisamente la Convención de los Derechos del Niño, que vino en el año 1989 a convertirse en el instrumento vinculante para todo aquel Estado que tuviera, diría, en mi opinión, fortuna de adherirse al contenido de todos los artículos de la Convención. Si bien estaríamos entrando en eso al tercer punto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, yo la referiría, igual con el debido respeto, como un instrumento de carácter general para toda persona. También lo es que precisamente en el eje rector de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que el contenido completo de este instrumento pues habla precisamente del ser humano. Cierto, en el desarrollo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para el caso del Estado mexicano, hubo momentos precisamente en el que la condición jurídica de los menores de edad no se representaba a la misma condición jurídica de los adultos. También lo es que la Declaración Universal de Derechos Humanos surge, como dije también hace unos momentos, en el año 1945. Este instrumento, a pesar de que no es un instrumento vinculante, pues bueno, ha quedado claro que las reformas en materia de derechos humanos a nuestra Constitución vienen precisamente o devienen precisamente del contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que vinieron a incorporarse precisamente para convertirse en los ejes rectores para el esquema de derechos humanos en general, en donde, insisto, debe quedar claro que es aplicable a toda persona. Cuando llegue al punto 4, donde hablaré del 18 y del cuarto constitucional, aclararé precisamente el cómo dentro de nuestro corpus juris ha quedado definido y ha quedado claro que también los menores de edad son personas. Y esto solo aconteció a partir de la reforma del 2005, con la combinación de las reformas a la Constitución del año 2008 y 2011. Sin embargo, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos quedó claro que este instrumento jurídico de carácter internacional, con independencia de ser un instrumento con esas características, se convirtió precisamente también en aquel que debe regir para toda persona humana. Es así como la Declaración Universal de Derechos Humanos fue el punto de partida precisamente para generar el esquema de los derechos humanos en específico. Tenemos después la referencia, dije que en el tercer punto hablaría de los derechos humanos y sus características, junto con las normas que hacen referencia precisamente, ahora sí, de manera específica, a derechos humanos para niñas, niños y adolescentes. Es así como traigo aquí a la vista de ustedes las directrices de RIAD, que tienen finalmente un marco que va acorde al contenido de los dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por supuesto, a la Declaración de los Derechos del Niño, a las reglas de Beijing, que es un documento, además de ser especializado, es un documento específico para el tema de la justicia penal, que va también en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se convierte en un documento que, en mi opinión, forma parte precisamente de todo el corpus juris que yo estoy denominando derechos humanos específicos, al ser un documento aplicable específicamente a temas de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, además de las reglas de RIAD,
en el propio instrumento de carácter internacional, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se habla de el impedimento de coartar la realización del ideal humano y la obligación para que exista el libre disfrute de libertades, tanto políticas como civiles, y que en el caso de los menores de edad, pues por supuesto, las consideraciones con respecto a ello son parte de aquellos derechos que corresponden a las niñas, niños y adolescentes. Y que bueno, este es un instrumento vinculante. También tenemos como parte de los instrumentos de carácter internacional y que son parte, en mi opinión, de denominación de esta conferencia, a las reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, y que dentro del texto y contexto de su contenido, lo que hace referencia y que también se ha convertido en parte del contenido y la descripción de otras normas que tienen las mismas características de el enfoque relacionado con el bienestar precisamente del menor. También se habla en este mismo instrumento de reducir todo perjuicio que pueda acontecer a raíz precisamente de la intervención no del sistema, sino del Estado, de distintas formas, de distintas maneras. Y también habla de un tema que hoy también es parte de nuestra ley nacional en el caso penal para adolescentes, de la prevención social del delito, y que debe ser finalmente la atención de los menores, una atención que tenga esta finalidad. Por eso, precisamente, la ley nacional que atiende el tema penal, el tema de la ejecución o participación en hechos tipificados en la ley penal como delito, tiene la finalidad precisamente de convertirse en un instrumento que enfoque sus intenciones a la prevención del delito. ¿Qué otro documento tenemos? Tenemos las reglas de Tokio, que más o menos contiene la misma descripción de la que estábamos hablando y que se refiere a los menores privados de libertad, y que en esta se prevé, además del otro lado de las consecuencias penales para el caso de la ley nacional, las medidas no privativas. Recordando un poco que dentro de nuestra ley nacional tenemos como consecuencia, y que eso es lo que hace la diferencia con el ámbito de los adultos, la sanción vista a través de la aplicación de medidas. Tales medidas, pues bueno, son, de acuerdo a lo que dispone la ley nacional, tanto medidas de carácter privativo como medidas de carácter no privativas. Y en este caso, las reglas de Tokio pues hacen referencia precisamente a las medidas no privativas, pero que también tienen, además de un perfil relacionado con la prevención, la participación de la comunidad en estos fines de los sistemas que deben de existir, como el que ya tenemos nosotros, que es el sistema, de acuerdo al texto de la ley, del artículo, del párrafo cuarto del artículo 18, el sistema integral de justicia para adolescentes, que en la ley nacional lo tenemos como sistema integral de justicia penal para adolescentes. Entonces, todas estas normas de carácter internacional, lo que vinieron
a cambiar fue precisamente la visión, como lo planteo en la diapositiva, del cambio, famoso cambio de paradigma. Dejar de ver a todo menor de edad como un objeto, ni siquiera como sujeto, sino como un objeto de tutela, compasión, represión, que no solamente abarca la infancia, sino que también llega a la adolescencia para llegar con el cambio completo y permitir que todos los menores de edad lleguen precisamente en este cambio de paradigma a convertirse en sujetos plenos de derecho. Por supuesto, la convención, que ahorita veremos algunos datos de la Convención de los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales de los que hemos estado hablando, precisamente denominados declaraciones, se convierten en los instrumentos jurídicos de mayor trascendencia para el respeto y salvaguarda de los derechos de los niños y adolescentes, y que en el caso precisamente de lo imperante para el Estado mexicano, en el que nos encontrábamos en este modelo denominado también, por eso el título de la diapositiva, el modelo de la situación irregular, pues bueno, el Estado en el caso penal cambiaba completamente su visión de acuerdo a lo que logró interpretarse de los dos instrumentos que no fueron vinculantes, como es el caso de la Declaración de Ginebra de 1924 y de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, y que inclusive aún ya con el documento vinculante, hablo de la convención, el Estado mexicano, a pesar de que en el año de 1990, después de la Asamblea del 89, ratifica su adhesión a esta convención, no fue hasta el año del 91 cuando se promulga precisamente, como lo estoy planteando en la diapositiva, el que este documento se vuelva un documento obligatorio. Pero sin embargo, a pesar de que lo fuera el 91, el inicio de vigencia, también quedó claro que pasaron desde el año 90 hasta el 2005, 15 años, para que se fueran adoptando precisamente el contenido de estos instrumentos a los que nadie obligó al Estado mexicano a adherirse y que debió haber cumplido desde el año 1991 y que fue letra muerta, y que específicamente se toma la decisión de que tal contenido pues empiece a tener esta vinculación, este carácter vinculante, este carácter de cumplimiento obligatorio del Estado mexicano a partir de la reforma del 2005. Comentaré también ampliamente un poco acerca de mi humilde opinión con respecto a esta reforma, que yo creo que tuvo un tiempo en el que no había quedado claro que el contenido de la convención, su tendencia era precisamente a que este marco que yo denomino derechos humanos específicos tuviera la influencia completa para que de todas las formas se diera cumplimiento al contenido de la convención, pero que en el caso de esta reforma del 2005 nos quedamos un poco en el modelo de la situación irregular, y arrastrando por algunos años más después de 2005 en la redacción de la reforma de los párrafos cuarto, quinto y sexto del 18 constitucional, algunas palabras, algunos adjetivos que dejaban entrever que no queríamos dejar de abandonar el último modelo que se aplicó en México antes de la reforma del 2005,
y que este modelo lo fue precisamente el modelo tutelar, en el que pues también tuve la oportunidad de ser magistrado en esas épocas en el estado de Yucatán, y que para las épocas del 2007, que es cuando tuvo efectos en el estado la reforma del 2005 a la Constitución, es decir, los efectos de la reforma tuvieron que hacer modificaciones a las distintas constituciones del estado, de los estados. Y en el caso del estado de Yucatán, a pesar de que dicha reforma se lleva a cabo en el 2005, hubo una suspensión por un periodo de 2 años y entró en vigor hasta 2007. Entonces, en el año 2007, tuve la oportunidad de estar dentro de la Fiscalía General del Estado como vicefiscal especializado en justicia para adolescentes, pero teníamos ahí todavía un modelo que no terminaba de abandonar, lo que conocemos como la doctrina de la situación irregular, y que en el caso del Estado mexicano pues veníamos arrastrando el modelo tutelar en la redacción de esta reforma del 2005. ¿Qué es aquello que contiene la Convención de los Derechos del Niño, que debemos de interpretar precisamente a que la existencia del modelo de justicia garantista denominado justicia penal para adolescentes tiene hoy como característica? Pues bueno, lo que tenemos que tener claro es que la justicia penal para adolescentes es uno de los derechos contenidos en estos derechos humanos específicos. Es decir, los derechos humanos específicos, insisto, en mi opinión, por eso el título de la conferencia, son un contexto más amplio que va más allá de la justicia penal para adolescentes, y que la justicia penal para adolescentes solamente es un derecho más que va dentro de este esquema de derechos humanos específicos. Y lo es de esa manera porque la Convención de los Derechos del Niño de lo que habla no es de los adolescentes. De lo que habla en su artículo primero es de aquella visión que tuvieron quienes participaron en la asamblea para determinar, para efectos de derechos, quiénes iban a ser considerados niños. Y que en el texto que está expuesto ahorita para ustedes refiere que serán niños todo ser humano menor de 18 años de edad. Cierra este primer artículo, salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. ¿Qué sucede en el caso del Estado mexicano? Pues sucede lo que dice el primero, ya que a nivel de todo el territorio nacional, a partir de la reforma del 2005, los estados que tenían una diferencia de aquello que denominaban mayoría de edad a partir de los 16 cambiaron y se homologaron para que todos tuviéramos la mayoría de edad a partir de los 18 años de edad. Es decir, es eso el efecto que tuvo el derecho específico, el derecho humano específico en el tema penal, y lo tuvo en virtud de que vino una homologación, y que esa homologación no fue obra del legislador, fue obra de la obligatoriedad que tuvimos a partir precisamente de la adhesión a la Convención de los Derechos del Niño, y que vivimos un largo tiempo, 15 años aproximadamente, en desacato al cumplimiento del contenido de la convención. Vamos a ver el artículo tercero también de la convención, en donde nace lo que dentro de la Declaración de los Derechos del Niño ya se había finalmente acordado, y que no fue la Declaración de los Derechos del Niño quien habla del tema, que si bien es cierto, la Declaración de los Derechos del Niño del 89 sí lo dice de manera textual, como lo dice esta diapositiva que pertenece al artículo tercero de la Convención,
pues también es cierto que la Declaración de Ginebra del 24 hace precisamente patente la necesidad de atender de manera primordial a todo niño, niña y adolescente, y que derivado del contenido del 24, nos trasladamos al 59 y se convirtió en el interés superior del niño. Mismo interés superior del niño que fue trasladado con estas características a la convención en el artículo 3, y que debemos recordar que hoy lo tenemos dentro del esquema de derechos humanos de nuestra Constitución en uno de los artículos del 1 al 29, y que en el caso de los derechos humanos pertenecería a los derechos humanos específicos. Y lo encontramos precisamente en el artículo 4 de párrafo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el que se hace referencia para el caso de la determinación que tome toda autoridad e institución que atienda asuntos de niñas, niños y adolescentes, sin especificar materia, pues observando temas relacionados con la educación, con la salud, con la alimentación y con el sano esparcimiento, para aplicar en aquellos casos en que tengan participación. Y que también tenemos en la norma de carácter especial, en el artículo 12 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, tal referencia, haciendo la aclaración que la referencia que encontramos en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es una referencia muy particular, ya que tal referencia al principio del interés superior está encaminada a hablar precisamente del tema relacionado con el ámbito penal y cuál sería el efecto que tendrá tal principio aplicado al sistema penal de adolescentes. De ahí pasamos al artículo 37, donde viene la prohibición de la pena capital. Ahí también encontramos el tema de los tratos. No se hace referencia al tema específico penal, se hace referencia en términos generales al trato que le da la familia, al trato que le da la sociedad, por supuesto también al trato que le da el Estado. Entonces, de esta manera, el punto de partida para el caso de los derechos específicos lo es precisamente lo que ha sido planteado en las diapositivas con respecto a los distintos instrumentos de carácter internacional. Con eso ya estamos terminando 3 de los puntos que dije que tocaría, para ya entrar a la recta final hablando de primero del artículo 18 en 3 vertientes, para luego hablar del artículo primero constitucional, específicamente de 2 de sus párrafos, para que quede totalmente claro este esquema de derechos específicos. Y bien, la primera vertiente, que fue la que les ofrecí, no es de mi propiedad, está en la Constitución, está a la mano de ustedes. Y en esta vertiente dije hablar de este contenido textual, no hay ninguna modificación, explicándoles cuáles son las modificaciones y reformas que han tenido los párrafos que sí la han tenido. Para el caso del párrafo segundo, pues aquí fue del 2011, para el párrafo tercero fue en el 2016. Para los 3 párrafos
que hacen referencia a la justicia penal para adolescentes solamente lo encontramos en 2 de ellos. En el cuarto, en el 2016, unos meses antes de la entrada en vigor de la ley nacional, misma que entra en vigor en junio del 2016. Y en el caso del último, del párrafo sexto, que fue en el 2015. Entonces, esas son las modificaciones que tuvieron. Vamos a pasar a ver, nada más dejen que lo encuentre. Aquí está. Solamente los 3 párrafos, el párrafo cuarto, el párrafo quinto y el párrafo sexto. Para tal efecto, trataré de ir explicando de manera concreta lo que quiero compartirles. Lo primero que quiero compartirles es que, en mi opinión, a pesar de que no es para tal fin la reforma del 2005, no esta última reforma que está aquí, hablo de la del 2005, que fue precisamente para dar cumplimiento al contenido de la Convención de los Derechos del Niño, y que no está, y ahorita voy a buscar la manera de enseñarles cómo lo decía antes, cómo decía antes el párrafo cuarto. Tengo también otra conferencia que denomino los pilares constitucionales de la justicia penal para adolescentes, y hablo del recorrido histórico de las modificaciones y reformas al artículo 18. Pero bueno, me voy a centrar en esto para luego enseñarles lo que quiero enseñarles. No lo tenía previsto para este momento, pero bueno, se los voy a enseñar para ampliar un poquito aquello que yo señalaba con respecto a la prolongación en el tiempo después de la reforma del 2005 del aspecto tutelar en la justicia penal para adolescentes. Pero bueno, en este caso tenemos el párrafo vigente el párrafo cuarto vigente del artículo 18, y que de aquí emerge, en mi opinión, desde el 2005, la existencia de la política criminal del Estado mexicano para el efecto de dividir a toda persona que se encuentre en territorio nacional y que cometiere o participare en un hecho señalado en la ley penal como delito en 3 grupos etarios. El primer grupo etario, pues va a ser el grupo etario que todos conocemos y que no está referido, no está mencionado de manera textual en este párrafo cuarto, pero que por lógica el resultado es que existe un tercer grupo etario o un primer grupo etario, o donde lo quisiéramos poner, pero finalmente hay un grupo etario, y ese grupo etario es en el que se encuentran las personas que tienen 18 años cumplidos en adelante, a quienes se les aplica un modelo penal. Decimos que hoy este modelo penal es un modelo relacionado con la justicia restaurativa. Efectivamente lo es, lo señala el Código Nacional, lo señala la Constitución, pero también es cierto que no se dejan de aplicar penas. Por lo tanto, las consecuencias aplicables a este grupo etario, que no está mencionado en este párrafo, son aquellas previstas en los códigos penales de los estados y las del Código Penal Federal, cuya tipificación siempre habla de una mínima y una máxima. Y esta mínima y máxima no es otra cosa que la prisión. Entonces, la pena es finalmente el objetivo del derecho penal, y la pena no es otra cosa que la prisión. Entonces, tenemos, en esa opinión de la que yo hablo, un grupo al que se le aplica las consecuencias del derecho penal puro. ¿Quiénes van a ser estas personas? Las personas que cometieren o participaran en un hecho que la ley señale como delito. Ahí se los estoy remarcando. Oiga, pero eso habla de los adolescentes. Sí, pero también aplica en los adultos. Y en este que habla de los adolescentes, se repite, fíjense, lo dice la Constitución, no lo digo yo. En aquellos menores de 12 que se les atribuye que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito. Por lo tanto, sin que fuera para este fin, el Estado mexicano decidió dividir en 3 grupos etarios a quienes habiten este territorio, y que
En mi opinión también son sujetos procesales con consecuencias distintas. Los adultos, las del derecho penal puro, los adolescentes con consecuencias del derecho penal modalizado. Oiga, ¿cuál? Aquellas que están contenidas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y las del tercer grupo, o el primer grupo, como lo quieran poner, no es un orden de prelación, ni es un orden de importancia, es simplemente una enumeración. Aquellos que son de 12 años cumplidos, que van a tener consecuencias no penales. ¿Cuáles consecuencias? Pues van a tener las consecuencias de asistencia social. Esas son las consecuencias que van a tener los menores de edad. Oiga, pero todo esto que nos dijo no ha aterrizado usted. ¿De dónde saca el por qué hace referencia a la existencia de derechos humanos específicos? Ya mencioné las normas. Y esas normas son estas que dice este párrafo. Derechos específicos. Oiga, pero ahí no dice derechos humanos específicos. Sí, pero si nos vamos al principio, después del punto dice, este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona. ¿Qué más dice? Así como aquellos específicos. ¿Y cuáles son los específicos? Los derechos humanos específicos que encontramos en los distintos instrumentos de carácter internacional. Es así como, en mi opinión, tenemos dos derechos humanos. Los derechos humanos en general, para toda persona, y los derechos humanos específicos para las niñas, niños y adolescentes, de donde sale el sistema integral de justicia para los adolescentes, dice el párrafo cuarto, que no concuerda con lo que dice el título de la Ley Nacional Especial, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Entonces, para cerrar la explicación de esta vertiente del 18, la conclusión es que el propio párrafo hace referencia a la existencia de esos derechos humanos. Aunque no lo diga de manera textual, en la lectura hace esa referencia. Y sin decirlo lo dice, y aún no diciéndolo existen. ¿Y por qué existen? Porque la aplicación para todas las materias del derecho hay un corpus juris específico para niños, niños y adolescentes. Esa sería la conclusión con respecto a la denominación y título de esta conferencia. ¿Cómo voy a cerrar? Bueno, voy a cerrar, fíjense, con la tercera vertiente, con una propuesta de lectura de lo mismo que tienen los párrafos cuarto, quinto y sexto, pero acomodados de forma diferente. ¿Cómo que de forma diferente? Bueno, se los voy a leer y ustedes se van a dar cuenta. El párrafo cuarto, mi humilde opinión, debería de estar así como se los voy a leer. ¿De qué forma? Dice, la federación, las entidades federativas, todo bien, en el ámbito de sus respectivas competencias, así está el párrafo cuarto, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho, todo hasta ahí sigue igualito. Entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, sigue igualito. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, sigue igualito, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. A partir de aquí viene el cambio, porque le pegamos lo que decía en el párrafo quinto. Dice, la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones y tribunales y autoridades especializados. ¿Por qué pegarlo? Porque aquí habla de la operación del sistema. Y en el inicio de lo que habla es del sistema. Entonces, para que no estemos adivinando, pues mejor que lo peguen y que quede en el contexto como lo estoy diciendo. No solo porque lo digo allá, yo, sino porque finalmente resulta ser congruente. Resulta ser más eficaz. ¿Qué más le agregamos?
le agregamos este pedazo que dice, se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior. Ahí no se le modificó nada, simple y sencillamente se corrieron estas líneas y se pegaron al párrafo cuarto. ¿Pero por qué lo estamos pegando allá? Lo estamos pegando allá porque lo que se le va a aplicar como medidas será al sistema integral de justicia para adolescentes. Y lo teníamos separado en el cuarto. ¿Qué hicimos con el quinto? El quinto lo modificamos casi completamente. ¿Qué puse? Bueno, lo que puse es separar este pedacito que dice las personas menores de 12 años a quienes se atribuye que han cometido o participado en un hecho que la ley señala como delito solo serán sujetos de asistencia social. Y agregué, y garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a las niñas, niños. Esos son los menores de 12 años. Esa es la modificación. ¿Qué más le agregué? La operación de este sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la restitución de derechos. ¿Por qué en la restitución de derechos? Porque aquí no aplica el sistema integral de justicia penal para adolescentes. Por esa razón. ¿Qué más le agregué? Se podrá aplicar la asistencia social. ¿Cuál asistencia social? La que dice el original, en el párrafo cuarto al final. ¿Y para qué se lo agregó? Para decir claramente que esa asistencia social será atendiendo la protección integral. Lo dice la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No lo digo yo. Lo único que estoy haciendo es agregar al contenido del párrafo cuarto esto. ¿Qué más le agregué? Y el interés superior del adolescente. Oiga, ¿por qué le agregó eso? Porque lo dice el párrafo noveno del artículo cuarto constitucional. Entonces, es la propuesta que yo hago. Entonces, en concreto, lo que estoy haciendo referencia es que el reacomodo de los párrafos cuarto, quinto y sexto resultaría trascendental para los dos sistemas. No digo los tres porque el tercero no está mencionado. El tercer sistema, o el primero, como lo quieran poner, sería el de adultos. Entonces, para los dos sistemas, ¿cuáles? El sistema de protección, menores de 12. Y el sistema de responsabilidad, de 12 a menos de 18. Sería más eficaz tenerlo bajo estas condiciones. Oiga, ¿y de dónde saca eso que se tendría que hacer eso? ¿Y por qué se tiene que hacer eso? No lo digo yo. Lo dice la Constitución. Y oiga, ¿y dónde lo dice? Pues la Constitución lo refiere precisamente en su primer párrafo, en su segundo párrafo, en su tercer párrafo y en su último párrafo, mismos que tengo aquí, que les estoy poniendo a la vista. Oiga, pero no lo dice así. Pues no lo dice así, pero lo que sí dice es que habla de todas las personas. Y todas las personas incluye también a los menores de edad. ¿Y de dónde lo saca? Del último párrafo. Queda prohibida toda discriminación por origen étnico, étnico, nacionalidad, género. La edad dice. Entonces no podemos decir que por ser menor de edad no es persona, también es persona. Por lo tanto, nos vamos al primero, al primer párrafo del artículo primero, mismo que dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, que combinado con lo que dice el 18 párrafo cuarto, serán los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los derechos específicos por su condición de personas en desarrollo, ya que la propia Constitución en su párrafo segundo hace referencia que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán, aquí viene la interpretación conforme, con esta Constitución y los tratados internacionales. Pues no acabamos de hablar de los tratados internacionales. Entonces sí existe un marco jurídico denominado derechos humanos específicos. ¿Por qué razón? Porque lo dice la Constitución. Oiga, pero no lo dice como usted lo está diciendo. Pero finalmente, así lo hacemos. Lo hacemos en el marco jurídico relacionado con derechos humanos específicos. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque lo dice el párrafo tercero. Todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias
tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. En conclusión, esto es lo que quería yo compartir con ustedes. Es primera ocasión que hago la conferencia con este título y espero que haya sido de su total agrado y que pues estamos aquí para comentarios, opiniones, preguntas y lo que ustedes consideren. Muchas gracias, espero les haya gustado. Buenas tardes. Como lo manifesté anteriormente, procedemos a las preguntas o comentarios, levantando la mano o escribiéndola en el chat. Me voy a preocupar. No sé si fui demasiado claro o ya nos queremos ir. Y ahora sí a celebrar las fiestas patrias. Si quieren igual y me lo permite, ya está levantando la mano Hilario Flores. Adelante, Hilario, si gustas, puedes usar el uso de micrófono, si me lo permiten, claro. Adelante, compañero Hilario. Active su Sí, sí. micrófono, por favor. ¿Me escucha? Adelante, se escucha perfectamente. Maestro, se me hace muy interesante toda la argumentación jurídica que nos comenta. En la cuestión también siento que, pues, a su saber, ¿no? Y experiencia en esta materia, lo que es la jurisprudencia sobre el sistema integral de justicia para adolescentes, también es fundamental para todo este tema. Le pregunto. Bueno, es que, digo, con el respeto que se merecen todos aquellos que resuelven desde el ámbito de la justicia federal, nada más tratando de contestar y no ser agresivo, ser objetivo, pues nada más recordemos que pues el Poder Judicial de la Federación no ha dado cumplimiento al contenido del artículo 18, párrafo cuarto, porque dice la Federación, los estados y hasta el día de hoy la Federación, entendida el ámbito del Poder Judicial, no tiene jueces, magistrados que atiendan el tema de la justicia penal para adolescentes. No tiene. Y lo digo con respeto, ¿eh? La justicia penal para adolescentes no es un tema en el que te dan un curso de 180 horas y te queda completamente claro. Es un tema que se debe de vivir, se debe de entender, se debe de comprender y finalmente se debe de operar. Estés convencido de lo que dice o no estés convencido. Si tú eres parte de cualquier institución que pertenezca al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, te conviertes en un profesional obligado a entender los fines del sistema. Y no nos ha quedado claro. No nos ha quedado claro. Les voy a dar un ejemplo. La reforma en el tema de delitos de índole sexual, en donde en el caso del Estado de Yucatán se hizo la modificación para que la caducidad del delito empezara a correr a partir de que cumpliera el menor de edad víctima, 18 años de edad. Me parece perfecto, pero eso aplica en adultos. ¿Y qué sucede si el victimario, si el imputado es menor de edad? Y el hecho aconteciera cuando la víctima tuviera 5. ¿Te vas a esperar 13 años para que inicie la caducidad? Entonces le vas a asumir a los 17 que tenía el victimario, el imputado. ¿Cuántos va a tener? Va a tener 30 años. Dígame, ¿cuáles son los efectos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes? ¿Qué va a hacer el sistema por él? Ya no puede hacer nada. Pues esto no lo entendimos. No lo entendimos. Está bien que quede así para adultos, pero no en la justicia penal para adolescentes. Esa sería mi respuesta, Hilario. Entendible, maestro, muy amable. Adelante, don Alberto. Como comentario, magistrado,
Ya ve que el crimen organizado lleva mucho, trae a niños, obviamente menores de edad, por lo consiguiente, como sicarios para cometer delitos, homicidios. Yo lo veo que malamente se utilizan a los menores ahora el crimen organizado, como comentario nada más, y repercute mucho en la sociedad. Gracias. Definitivamente, don Alberto, y creo que no es un tema, lo sabemos, eso no lo podemos ocultar, en donde nosotros nos enfrentemos a la delincuencia organizada. Nosotros lo que tenemos que hacer como operadores del sistema es buscar todas aquellas circunstancias que le permitan a todo adolescente que llegue al sistema y que se judicialice o no, la generación de oportunidades que le permitan tener un mejor futuro. Y las únicas circunstancias que le podemos modificar son aquellas circunstancias mismas que lo llevaron a cometer el hecho tipificado como delito. Y no nos compliquemos, son escenarios de familia, escenarios de falta de oportunidades para sus familiares, para sus padres, de falta de oportunidades para ellos, para estudiar, de falta de una guía por el compromiso y la responsabilidad que tienen los padres, que los lleva a abandonar la responsabilidad de guiar a los hijos. Esos son los escenarios que tenemos que cambiar, porque si no los cambiamos, y ahorita son 5, en un año van a ser 20, y en 5 años van a ser 50, y en 10 años ahí los vamos a tener a todos dentro de la delincuencia organizada. Y que vale la pena 10 años de vida de ellos, que yo creo que es el promedio de vida que tienen al estar dentro de la delincuencia organizada. Entran de 10 a los 23, los matan. Pero pues eso hay que buscar la manera de transmitirlo. La compañera Fátima tenía levantada la mano. ¿Se gusta activar su micrófono, compañera? Fátima Bellaneira. Adelante, Fátima. No, nada más me estaba escuchando. Quise ver aquí y me equivoqué. Disculpe. Pero sí me quedó muy claro, la verdad. Muchas gracias. Espero les haya gustado, de verdad. La verdad que sí. Gracias. Y ojalá y compartan mi opinión. Digo, compartir como quieran, replicar el video cuando se los proporcionen, comentarlo. De esto se trata, hay que comentarlo. No tenemos la última palabra. Última pregunta, ¿por qué no se les da el seguimiento debido por las instancias pertinentes cuando un menor comete algún delito? Mauro, no sé específicamente a qué te refieres, si a todas las instituciones que son parte o te refieres en específico a alguien. Lo que sí te puedo contestar, Mauro, porque eso sí lo sé, es que dentro del título 5 de la Ley Nacional hay todo un esquema que ni siquiera hemos cumplido en un 10%. Ahí tenemos que tener trabajos de colaboración en una comisión interinstitucional, tenemos que compilar información, tenemos que invitar a las ACs, a las ONGs, tenemos también un esquema dentro de todo el apartado de ejecución en donde debemos combinar a la sociedad civil organizada a colaborar con la aplicación de las medidas cuando son en externación, y no estamos haciendo nada de eso. Nada de eso estamos haciendo. Oiga, dígame dónde. En ningún lado. No lo estamos haciendo. Oiga, pero no van a querer. Bueno, pero pues si no empezamos en algún momento, menos van a querer. Entonces hay que empezar en algún momento a dar cumplimiento a todo el contenido de la ley nacional. Mientras no lo hagamos, no sabemos qué parte de la ley está fallando. Esa sería mi opinión, Mauro. Parece que ya no hay nada. Les agradezco sus comentarios, ¿eh? Son muy amables, les agradezco mucho. Agradecerle a usted, magistrado Santiago Altamirano Escalante, en nombre del gobierno del estado de Baja California Sur,
y de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal por darnos de tu valioso tiempo, a la impartición de este curso. De igual manera a todos los presentes, asimismo a mis compañeros de trabajo, licenciado Anselmo Santo Mendoza Morales, Miguel Terán y Erika Camacho, así como también a la licenciada Esperanza Soto Alonso por sus atenciones, apoyo a esta secretaría, esperando, señor magistrado, contar de nuevo con su presencia para otra ponencia, si se puede. Cuando gusten, sin ningún problema. Es más, que me lleven para allá. Ya dijo el magistrado. Muchas gracias y que tengan excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.